El doctor que nos acompaña hoy es abogado de la UBA y es docente adjunto en la Cátedra de Procesal Administrativo, en la Cátedra del Profesor Balbín. Y es funcionario en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 1. Hoy va a ser una clase muy interesante y seguimos con los cursos de formación. Al final voy a estar pasando un link, estamos haciendo un relevamiento de las condiciones de los y las trabajadoras de estudios jurídicos y cualquier duda, como recién comentaba el doctor, pueden escribirla y la vemos. Sin más preámbulos, cuando quieras. Gracias. Gracias a vos, Lucas, y gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todas y a todos quienes están acá y quienes estén viendo en vivo por otro canal. Lo primero que les quiero decir, así como a título ordenativo, es que realmente si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o lo que sea, no tengo ningún inconveniente en que lo vayan haciendo a lo largo de mi exposición. ¿Por qué? Porque a veces las preguntas cuando se dejan para el final pierden un poco la hilación con el contenido de lo que ya hablamos, y eso puede llevar o bien a que pierda un poco de relevancia la pregunta o bien a que se olviden la pregunta, porque parece que fue contestada o no. De manera que cualquier cosa que quieran decir, aprovechen para hacerla en el momento. Y en todo caso, si es algo a lo que me referiré más adelante, no tengo inconvenientes en decirles, esperen que a eso ya lo vamos a ver. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, también mi idea es hablar sobre dos temas que en realidad son muy amplios, que tienen un gran contenido abstracto y teórico, pero que además tienen una gran cantidad de análisis casuístico y un montón de precisiones que son eminentemente prácticos. De manera que voy a tratar de hacer que las dos cosas confluyan, priorizando sobre todo evitar terminología técnica o cuestiones demasiado específicas para priorizar una idea general, pero suficientemente explicativa de los temas que vamos a tocar hoy. ¿Por qué? Porque vamos a tocar dos temas que son recontra complejos y que si nosotros nos ponemos a hacer un repaso de jurisprudencia, va a ser interesantísimo, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que pueden no quedar claras en la medida en que, si bien no son contradictorios los criterios, hay muchas visiones distintas sobre estas cuestiones que vamos a tratar hoy. Así que mi idea es tratar de reflexionar sobre estos dos institutos o estas dos acciones que, que son sumamente importantes en la actualidad, y también lo ha sido a lo largo de la historia, para poder discutir un montón de cuestiones eminentemente jurídicas, pero también con contornos que exceden lo meramente jurídico. Entonces, voy a tratar de que sea lo suficientemente claro, explicativo, abarcativo, y si quieren algún tipo de precisión adicional o algún tipo de información adicional, eso quizás sí sea mejor verlo después, al final, o inclusive que envíen algún correo como para poder acercarles el material que quieran. Porque si me empiezo a detener en demasiados casos y en demasiadas cuestiones particulares, va a ser algo sumamente confuso y la idea es que justamente no lo sea. Entonces, bien, como decía, hoy vamos a tratar de abarcar dos cuestiones muy complejas, que son en rigor dos acciones procesales o dos maneras de canalizar pretensiones jurídicas en los estrados judiciales, que tienen sus particularidades y sus dificultades que vamos a tratar de abordar hoy a lo largo de esta exposición, que durará lo que sea necesario. Y bien, si nosotros nos ponemos a mirar los libros o los manuales o los tratados de derecho procesal o de derecho judicial, vamos a ver que tanto la acción de amparo como la acción declarativa, o la acción meramente declarativa, o la acción declarativa de certeza, que son cosas que vamos a ir tratando de despejar después, vamos a encontrarlas dentro de lo que vendrían a ser acciones judiciales especiales. ¿Y por qué serían acciones judiciales especiales? Porque si nosotros nos atenemos a las normas clásicas y estrictas del derecho procesal, vamos a encontrar que hay una acción que no sería la especial, o que es un tipo de proceso que no sería el especial, sino el general, que es el proceso ordinario, donde tramita la mayor cantidad de causas, o bien, si no queremos hacer una estadística,
las causas que no tienen una regulación procesal específica. Todo lo que no tenga una regulación especial va a tramitar por vía del proceso ordinario, y cuando haya regulaciones específicas vamos a encontrar distintos tipos de acciones y recursos, entre los cuales vamos a encontrar a las acciones de amparo y a la acción declarativa de certeza o a la acción meramente declarativa, que en algunos aspectos van a tener vinculación con los procesos ordinarios, pero justamente la idea de estas acciones es que vienen a tutelar situaciones distintas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de acciones procesales en general, a mí me parece interesante tener un primer punto de partida, o que en rigor yo considero que es un punto de partida que debemos tener en cuenta siempre que hablemos de derecho, ya sea público, privado, sustancial o procesal, que apunta a la idea o a la cuestión vinculada con cuáles son las funciones del Estado y en particular cuál es la relación entre los distintos poderes o entre los distintos órganos que ejercen las funciones del Estado. No me quiero detener mucho con esto, pero es importante para que lo tengamos en cuenta porque las dos acciones que vamos a ver hoy son acciones donde está, podríamos ver en muchos casos donde está al límite la división de poderes y la potestad que tienen los tribunales para intervenir en determinados conflictos, o bien la imposibilidad de los tribunales para intervenir en determinados conflictos, y justo cuando nosotros hablamos de amparos y acciones declarativas, eso se pone en discusión de manera permanente. Entonces, como primer punto de partida, me gustaría hacer esta idea de que todos sabemos que el Estado se divide en tres, que hay un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, y en este esquema partimos de la base de que el poder legislativo es quien legisla, y cuando decimos que legisla es porque emite leyes o bien normas de carácter general que tienden a regular las conductas de las personas. ¿Y por qué cobra especial relevancia, por lo menos en este punto de la charla? No tanto por los derechos que van a ser consagrados en ley en cuanto a lo que vienen a ser normas de fondo o derechos sustanciales, sino porque el Congreso o el Poder Legislativo es el departamento, el poder o el órgano estatal encargado de dictar cuáles son las normas procesales, es decir, cuáles son los carriles legales a través de los cuales van a transitar nuestras pretensiones cuando esas pretensiones quieran ser esgrimidas en sede judicial. Sobre esto vamos a volver ahora en un ratito. Entonces, lo primero que vamos a tener que reparar es en que el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, dicta normas procesales. Y esto nos va a poner frente a dos planos de análisis que es importante tener en cuenta. Uno lo dejamos para más adelante, pero tiene que ver con esta idea de que en nuestra organización constitucional las normas procesales son de carácter local, de manera que vamos a encontrar en cada una de las provincias ordenamientos procesales específicos y en paralelo, coexistiendo, en dos planos distintos pero que conviven, una regulación procesal de carácter federal o de carácter nacional. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener que el Congreso Nacional dicta normas de carácter procesal, pero esas normas de carácter procesal se aplican cuando las causas judiciales tramitan ante los estrados nacionales o federales, que a estos fines podríamos considerar como sinónimos, más allá de la complejidad que tiene la cuestión de tribunales nacionales y federales. Bien, entonces el Poder Legislativo, cuando crea estas normas de derecho procesal en particular, lo que consagra o lo que reglamenta o lo que regula son los caminos que vamos a tener todos los sujetos cuando consideremos que tenemos alguna afectación jurídica, y esa afectación jurídica, para ser subsanada, requiere de la intervención de otro de los poderes del Estado, que no es el que ejerce la función legislativa, sino que es el que ejerce la función jurisdiccional. Obviamente, este poder viene a ser el poder judicial, y cuando hablamos de decisión o función jurisdiccional, hablamos de la posibilidad de recibir demandas judiciales, dictar sentencias como tercero imparcial que resuelve una controversia ajustando los hechos a las normas aplicables y dando una solución jurídica. No me quiero detener mucho con eso ahora. Y además que esa decisión va a contar con una particularidad que no es para nada menor, que es que va a ser obligatoria para las partes. ¿Sí?
por ahora lo dejamos acá. Cuando decimos partes, en principio va a ser para las partes que intervinieron en un proceso determinado. Lo dejamos para el final, para cuando volvamos a cuestiones colectivas, pero por ahora va a ser así. Entonces tenemos este triple juego entre la posibilidad de recibir y tramitar una demanda, de resolver esa demanda dictando una sentencia que eventualmente será definitiva o quedará firme, digamos, para cuando ya intervinieron todos los tribunales que tendrían que haber intervenido, y que esa sentencia firme pueda ser ejecutada. Ahora bien, la dificultad que aparece, o bien la cuestión interesante, podríamos decir, para no hablar de dificultades, porque no sé si es estrictamente una dificultad, parte de momentos o de situaciones en las cuales no haya una norma procesal específica para tutelar adecuadamente un derecho. Un derecho, y acá ya no estamos hablando de norma procesal, porque en definitiva, si decimos que no hay un canal para plantear esa demanda, estamos hablando de que no hay una norma procesal. Pero sí tenemos una norma de fondo, o bien un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico, que puede ser afectado a una persona particular. Entonces, cuando hay un sujeto afectado en algún derecho que es propio, necesariamente para que en sede judicial ese derecho pueda ser restablecido, esa persona va a necesitar que haya un canal procesal o que haya una forma jurídica o que haya, palabra más, palabra menos, un proceso o una norma de proceso que diga de qué manera esa pretensión va a poder ser efectivamente planteada. Entonces, la duda que aparece y que apareció en algún momento en nuestra historia, cuando frente a estas acciones de las que estamos hablando hoy, es qué sucede si no se creó, si todavía no se creó una acción o un proceso específico para tutelar determinados derechos. Y ahí, si nosotros lo pensamos en abstracto, podríamos plantear dos puntos de vista. Si quien tiene que regular las acciones y los derechos es el Congreso, y el Congreso no creó una acción para defender ese tipo de derechos de una manera idónea, quizás haya sido porque el Congreso considera que ese derecho no debe ser esgrimido en sede judicial y en todo caso las personas particulares deberán ver de qué manera pueden obtener alguna satisfacción de su derecho, o bien fuera de los estrados judiciales, o bien ajustando su pretensión a los canales que ya existan, aun cuando a priori no serían idóneos. Esa palabra idóneos la vamos a usar bastante hoy. O bien, otra manera de ver esta misma situación sería que aun cuando una norma procesal no regule específicamente la situación de esta persona, los tribunales deben o bien adaptar las normas existentes, o bien, en caso de que realmente no exista ni siquiera algo adaptable, crear nuevos canales procesales para poder dar trámite a ese tipo de demandas o pretensiones, que por ahora podemos usar como expresiones sinónimas. Y bien, si nosotros nos paramos frente a esa primera postura, el problema que vamos a encontrar es que van a quedar posiblemente muchos derechos desamparados, o muchos derechos, o muchas personas, obviamente, van a quedar sin poder obtener la tutela judicial que exige su situación concreta. Pero si nosotros nos paramos en la segunda postura y en esta idea que los tribunales tienen la obligación de eventualmente hasta crear esas acciones, el problema que aparece, o por lo menos el contrapunto que se puede plantear, es la clásica división de poderes afectada en la medida en que no son los tribunales quienes tienen que crear los canales procesales, porque esas disposiciones deben ser sancionadas a través de una ley del Congreso. Entonces, esta discusión entre la primera y la segunda postura es una discusión muy importante para tener en cuenta siempre que nosotros hablemos de derechos afectados. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un montón de acciones procesales donde posiblemente podríamos, a partir de las cuales posiblemente podríamos plantear nuestra afectación, es necesario encontrar cuál es la indicada para nuestra afectación en particular. Y en caso de que una afectación en particular no cuente con un canal procesal, se va a dar siempre esta discusión acerca de, bueno, cuál va a ser el rol de la justicia frente a estos supuestos.
Y podemos agregar, no como tercera postura, sino como refuerzo de la segunda, la idea de que aun cuando pudiéramos considerar que los tribunales, al crear una disposición procesal, estarían invadiendo la esfera de otros poderes, no podemos perder de vista que si no lo hiciera, estaría implícitamente renunciando al ejercicio de su propia función, porque bajo el argumento de que no hay una norma procesal, en definitiva los tribunales dejarían de intervenir en supuestos concretos, en casos judiciales, o bien dejarían determinados derechos y determinadas afectaciones subjetivas fuera del amparo legal o fuera de la posibilidad de que haya una restitución para ese derecho. Y si así lo hicieran, estarían renunciando a la jurisdicción, que es la función justamente de subsanar todas esas irregularidades. Entonces, siempre esta discusión vamos a ver que se zanjó en particular frente a los temas que vamos a ver nosotros, pero es una discusión que siempre está sobrevolando cuando nosotros pensamos acerca del derecho, pensamos acerca de la división de funciones, división de poderes, pero que aparece sobre todo cuando hay situaciones nuevas y cuando posiblemente nos encontremos frente a nuevas situaciones que en caso de ser resueltas mediante la aplicación de normas o de decisiones que ya fueron dictadas para casos anteriores, no nos terminen de servir o por lo menos no nos encajen en un esquema que nosotros consideremos adecuado para resolver estas nuevas demandas que se plantean en el universo jurídico. Entonces, cuando nosotros hablamos de las acciones especiales y en particular de las acciones de amparo y las acciones declarativas, tengamos siempre esto en la cabeza, porque no es algo menor y porque es aún, digamos, si ustedes se fijan, cuando se concede una acción de amparo o cuando se admite una acción declarativa de certeza, la crítica que se hace es desde acá, y cuando se rechaza, muchas veces se rechaza justamente para no invadir la división de poderes, y la crítica que se hace a esas decisiones también gira en torno a esta discusión que estamos planteando en este primer momento. Entonces, tengamos en cuenta esto siempre. Las normas procesales crean canales procesales para obtener la tutela de derechos de fondo o derechos sustanciales. Cuando hay una norma procesal incompleta o cuando directamente no hay tal norma procesal, pero nosotros tenemos un derecho subjetivo o un derecho sustancial, podríamos decir afectado, es necesario repensar de qué manera funciona el esquema de protección judicial de los derechos. Bien. De esta manera, y si nosotros, esto posiblemente lo hayan visto, lo hayan escuchado, si nosotros empezamos a estudiar la acción de amparo, esta discusión se dio, y de hecho esta fue la discusión fundante de su existencia como tal. ¿Por qué digo esto? Hay una expresión que seguramente les suene, que es la de la creación pretoriana de algo, que apunta a la idea de que hay determinados reconocimientos de derechos que comienzan en sede judicial, que empiezan a ser creados a través de la jurisprudencia, o bien a través de decisiones judiciales que van creando nuevos derechos o nuevos canales para poder plantear la defensa de los derechos. Y en particular, la acción de amparo tiene dos sentencias muy famosas de la Corte de los años 57 y 58, que son dos sentencias que se dictan en un contexto en el que se hablaba en términos doctrinarios de la acción de amparo, se había reconocido en algunos países esta acción, pero no estaba regulado, no estaba reglamentada, o por lo menos no había sido receptada por alguna ley en el ámbito nacional. Entonces, los tribunales se encontraron frente a la situación de tener que dar trámite a una pretensión sin tener un tipo de trámite que permitiera llevar a cabo la tramitación de esa pretensión, ¿no? Suena un poco como enredado y redundante, pero en realidad es bastante sencillo. Si lo decimos con pocas palabras, viene una persona a plantear un derecho por una acción que no está creada, ¿qué hago? ¿Rechazo el derecho porque no tiene una acción para reconocérselo, o me fijo de qué manera podemos armar una acción que sirva para, por lo menos, que tramite la petición de ese derecho? Después veremos si el derecho le asiste o no, y ahí hay como un doble juego entre
los requisitos de admisibilidad, que es procesal, y los requisitos de procedencia, que tienen que ver con el fondo y con si efectivamente esa persona tiene razón o no en lo que plantea, pero la primera discusión apuntaba a la idea de si podíamos dar trámite a esa pretensión en sede judicial. Y el conflicto que se plantea, no me quiero detener mucho en esta cuestión histórica, pero básicamente en Siri lo que había pasado era a una persona particular le habían clausurado un diario, entonces plantea una acción judicial para obtener el levantamiento de esa clausura. Y se dan como varias cosas en paralelo. En primer término, que esa clausura había sido dispuesta por una autoridad pública y no se sabía con claridad cuál había sido el motivo y tampoco quedaba del todo claro cuál había sido el órgano que había procedido a esa clausura o que había tomado la decisión de clausurar ese establecimiento. Y al mismo tiempo, la parte actora o el actor lo que planteaba era la afectación que producía esa clausura a derechos y garantías que él tenía consagrados en términos constitucionales. ¿Qué fue lo que sucedió? Los tribunales dieron trámite a esta acción bajo un tipo de proceso que podía llegar a tener alguna vinculación, que era el proceso de habeas corpus. El punto era que el proceso de habeas corpus no era efectivamente el canal procesal para canalizar esta demanda en la medida en que no había una privación de la libertad de esa persona. Pero la Corte entiende o la Corte considera que de todas maneras había una afectación a garantías constitucionales, en particular la libertad de expresión, la libertad de imprenta, todos derechos consagrados expresamente en el texto constitucional. Entonces, la disyuntiva o el planteo que se da es de qué manera compatibilizamos las garantías constitucionales de una persona con el silencio legislativo en la regulación de un proceso. Y de esta manera, la Corte, obviamente, digo obviamente no porque necesariamente haya tenido que ser así, sino porque si no, no estaríamos hablando de este supuesto, o por lo menos Siri no sería conocido como la sentencia en la cual se creó la acción de amparo, pero la Corte entiende que frente a esta disyuntiva debe prevalecer la garantía constitucional, porque los tribunales están obligados a restablecer las garantías constitucionales y no puede la omisión legislativa dejar sin efecto esas cláusulas constitucionales de las cuales somos titulares. Entonces, en ese contexto se crea la acción de amparo como una nueva acción tendiente a obtener respuestas rápidas, expeditas, para situaciones donde se encuentren afectados o donde se haya demostrado suficientemente la afectación a garantías constitucionales, y esto viene de la mano, con una afectación o con una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta proveniente de una autoridad pública. Entonces, de esta manera empieza a quedar configurada la acción de amparo y se termina de cerrar el círculo un año después, cuando la Corte resuelve en el caso Cot, que si nosotros reparamos en que, en definitiva, hay garantías constitucionales afectadas, la afectación a esas garantías constitucionales necesariamente exige que los tribunales den una respuesta adecuada, y esa respuesta adecuada no puede estar circunscripta únicamente a las omisiones o a las arbitrariedades o a las ilegalidades provenientes de autoridad pública, porque si nosotros partimos de las garantías implícitas del artículo 33 de la Constitución, esa afectación y esa supremacía constitucional tiene que ser aún tutelada o aún resguardada cuando las afectaciones provienen de sujetos particulares. Entonces, de esta manera termina de quedar el esquema pretoriano, podríamos decir, del amparo frente a, como proceso expedito, frente a arbitrariedades o ilegalidades manifiestas provenientes tanto de autoridades públicas como de particulares. Ahora bien, esta creación pretoriana, años después, en el año 66, tiene una recepción normativa. Y ahí se dicta la ley 16986, o de 1986, que es la norma conocida como ley de amparo, pero además es la ley que viene a regular cuestiones muy específicas de la acción de amparo, insisto, sus requisitos de admisibilidad sobre todo, y las particularidades del trámite procesal que van a llevar a cabo los tribunales una vez que esta acción
sea admisible. Insisto, la procedencia después, en todo caso, será cuestión de remitirse a las normas de fondo que estén intentando ser tuteladas a través de esa acción y serán objeto de la sentencia definitiva. La norma procesal lo que viene a regular es requisitos de admisibilidad y cuestiones atinentes al trámite de ese tipo de proceso. Ahora en un ratito vamos a ver las particularidades de la 16986, porque tiene muchas y porque son interesantes y porque hacen justamente a la manera en la que opera en la práctica y a la manera en que funciona, pero si nosotros queremos seguir con este hilo histórico, tenemos que detenernos en que casi 30 años después, con la reforma constitucional de 1994, ya esa acción que comenzó siendo pretoriana y que tuvo luego una recepción legal, ya se habla de que es una acción que adquiere jerarquía o ribetes constitucionales, o bien se dice que se constitucionalizó la acción de amparo porque se introdujo en la Constitución Nacional, en particular en el artículo 43, la figura del amparo, y a partir de ahí ya no existen dudas acerca de que como tal es una acción que va a ser operativa en todos los procesos judiciales que se lleven a cabo en la República Argentina. Y con esto vuelvo un cachito para atrás, y si yo les había dicho al principio que como las normas procesales son de índole local, cada provincia tiene sus regímenes procesales y a su vez hay un régimen procesal nacional. Cuando se sanciona la ley de amparo, la 16.986, al ser una norma procesal, es una norma que rige para los tribunales nacionales y federales, pero si nosotros constitucionalizamos y ponemos en la Constitución que cualquier persona puede promover una acción de amparo, ya las provincias necesariamente están obligadas a tener dentro de sus regímenes locales una acción de amparo o una regulación de amparo, que podían haberla tenido, pero si no la hubieran tenido, ya estarían obligadas a tramitar dentro de sus tribunales las acciones de amparo que sean interpuestas por particulares. Bien. Cuando se establece, cuando se constitucionaliza o cuando se incorpora en el texto constitucional la figura del amparo, hay una discusión que aún subsiste en estos días, que tiene que ver con qué sucede entonces con las normas que regulaban la acción de amparo antes de la reforma de 1994. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo una norma que me establece requisitos de admisibilidad y de trámite de una acción, y después tengo una norma constitucional que regula esa misma acción, la pregunta sería, hasta por una cuestión de jerarquía normativa, ni siquiera es porque ley posterior deroga ley anterior, sino que por una cuestión de jerarquía normativa, la ley que va a regir, la norma, perdón, que va a regir a partir de la reforma del 94 es el artículo 43 de la Constitución. Desde esta lógica hay mucha doctrina que plantea que la sanción del artículo 43 de la Constitución derogó la ley 16.986, de manera que la ley de amparo se rige por el 43 de la Constitución, y en todo eso que no está específicamente regido por la Constitución Nacional, los tribunales deberán adaptar sus normas, perdón, no sus normas, pero sí su funcionamiento, eventualmente aplicando por analogía a otras normas que no hayan sido derogadas. Hay como bastante discusión en este sentido. En particular, ahora vamos a ver regulaciones específicas, pero la opinión mayoritaria, sobre todo en los tribunales, es que si bien la acción de amparo adquirió jerarquía constitucional en el artículo 43, eso no necesariamente significa que la ley que la regulaba anteriormente haya sido derogada, salvo en esos aspectos donde el artículo 43 de la Constitución introdujo modificaciones respecto de lo que estaba anteriormente regulado en la ley. Entonces, bien. El artículo 43 es el que establece, bueno, la posibilidad de que una persona interponga la acción de amparo. Y si tuviera que dar una primera definición de amparo, la Constitución habla de acción expedita y rápida. Rápida, si la tuviéramos que definir, sería fácil, ¿no? Como veloz, como
como que exige velocidad, pero expedita, si nosotros miramos el significado de la palabra, o por lo menos la definición que da la palabra a la Real Academia Española, habla de sin estorbos, ¿no? Entonces, en el artículo 43 de la Constitución se establece una acción de amparo que tiene que ser rápida y que además tiene que evitar que haya estorbos procesales que puedan privar a los particulares de la obtención de una respuesta judicial efectiva frente a un caso concreto. Ahora bien, esto significa, y esto es importante también tenerlo en cuenta, esto significa que cualquier persona en cualquier momento, si tiene una afectación, puede interponer una acción de amparo. No, no necesariamente, porque de hecho, si seguimos leyendo el artículo 43, la propia norma habla de que no tiene que exigir otro medio judicial más idóneo. Y cuando hablamos de la existencia de otro medio judicial más idóneo, volvemos a la primera parte de la charla de hoy y hablamos, o tenemos que ir a ver que en nuestro ordenamiento jurídico hay muchos canales procesales. Hay un canal procesal general que es el ordinario, pero también hay muchos tipos de acciones procesales especiales tendientes a regular o a dar respuesta para determinadas situaciones jurídicas específicas. El amparo es uno de ellos, entonces el amparo va a proceder en la medida en que no exista otro remedio judicial para esa misma situación. Pero una cosa que es importante tener en cuenta es que no basta con la mera existencia de otro medio judicial, sino que ese medio judicial debe ser idóneo, y debe ser más idóneo que la acción de amparo. Entonces, desde acá, y también esto vendría a ser como una continuación de esas reflexiones que habíamos conversado a partir de Siricot, la idea del amparo no es que reemplace todos los procesos judiciales que existen en Argentina, sino que sirva cuando los demás remedios procesales no serían idóneos o no serían suficientes o no alcanzarían para dar una respuesta adecuada a la pretensión de esa persona que necesita una respuesta judicial. ¿Y contra qué parte? Perdón, ¿contra qué va a ir la acción de amparo? Y esto es importante también, contra todo acto u omisión. Y cuando hablamos de acto u omisión significa que puede ser una conducta que ya se ejecutó, o bien que puede ser una conducta que debió ejecutarse y no fue ejecutada. Entonces, no es simplemente para frenar algo que pasó, sino que también el amparo puede servir para exigir que se cumpla con alguna prestación que no está siendo cumplida. Palabras más, palabras menos, puede ser tanto para dejar sin efecto una clausura como para exigir la prestación de un medicamento que alguien está obligado a brindarme y no me brinda. Y entonces la pregunta sería, bueno, pero actos u omisiones ¿de quién? ¿Del Estado, como en Siri, o del Estado y de los particulares si nosotros juntamos Siri con COT? Bueno, la norma se pronuncia de modo categórico cuando el acto de omisión viene de autoridades públicas o de sujetos particulares. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos a estudiar la ley de amparo. Y de nuevo, cuando hablamos de acto u omisión, no es únicamente situaciones que ya pasaron o que ya tendrían que haber pasado, sino que además pueden ser situaciones que estén, para decirlo de una manera pedagógica, podemos decir que estén a punto de pasar, porque la norma habla de que son actos o omisiones que restrinjan, lesionen, alteren situaciones jurídicas, pero en forma actual o inminente, ¿no? Actual es que ya está sucediendo o que ya sucedió, e inminente es que todo indica que estaría a punto de pasar esa afectación. Y no solamente tiene que haber una afectación, sino que esa afectación debe ser realizada con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y esto es importante tenerlo en cuenta también porque después lo vamos a ver cuando veamos la regulación de la ley, pero esta idea de que la arbitrariedad o ilegalidad debe ser manifiesta tiene muchas consecuencias prácticas. No es el mero incumplimiento de una norma, sino que además ese incumplimiento debe ser ostensible, debe ser fácilmente apreciable o debe tener una visibilidad suficiente como para que la acción de amparo proceda. Y esa afectación tiene que ser hacia derechos o garantías reconocidos por Constitución, ley o tratado, ¿no? Eso es como bastante amplio porque no es las garantías constitucionales que
de las cuales nace, o a partir de las cuales nace el amparo como proceso. Y una particularidad que se agrega ahí, que tiene impacto también en esas cosas que tienen vinculación con lo que se modificó de la ley de amparo, es que los tribunales pueden declarar inconstitucionalidades en el marco de acciones de amparo. Esto después lo vamos a ver, pero tiene que ver con esta idea de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Y además, el artículo 43 de la Constitución viene a regular aspectos interesantes y que todavía están dando vueltas y que requieren una permanente actualización de instituciones jurídicas, que es que se crea la posibilidad de que se planteen acciones de amparo de carácter colectivo. La norma específicamente habla de que cualquier persona puede interponer, cualquier persona no en realidad, pero que hay determinadas personas que pueden plantear derechos o formas de discriminación específicas, pero también los derechos de incidencia colectiva en general, ¿no? Entonces, de esta idea, y además se crean nuevas categorizaciones de sujetos legitimados, estos conceptos que vamos a hablar un poquito más adelante, pero sujetos legitimados serían esas personas que pueden plantear una demanda en sede judicial. Y después hay otras dos referencias que tienen que ver con dos acciones específicas, que son la de habeas data y habeas corpus, que es la vinculación de acciones de amparo para obtener información referidos a nosotros mismos, o bien cuando lo que está afectado es la libertad, podríamos decir, ¿no? O cuando o aún cuando una persona tiene una afectación a su libertad a través de un centro de detención, cuando se agrava en forma ilegítima las condiciones de esa detención. Entonces, de esta manera queda constitucionalizado, podríamos decir, o bien queda regulado y amparado en términos constitucionales la acción de amparo como la posibilidad de obtener una respuesta rápida y expedita frente a afectaciones concretas, actuales o inminentes, provenientes de sujetos particulares o de sujetos públicos o de autoridades públicas, que es como dice la norma. Entonces, bien, si nosotros, una de las cosas que decíamos recién es, bueno, ¿qué sucede en la medida en que tenemos una ley anterior y una norma constitucional posterior? ¿De qué manera funciona esto en la práctica? Esto significa que como el 43 creó la acción y puso la palabra expedita, se borraron todas las, digámosle, barreras que podían ser exigidas mediante la aplicación de la 16986, y la respuesta es no, o por lo menos no necesariamente. ¿Por qué? Porque la ley 16986 subsiste en esos puntos que no fueron expresamente modificados por la Constitución Nacional. Y acá me quiero detener en una cosa que es muy importante tener en cuenta cuando nosotros pensamos en esto de la subsistencia de una norma a pesar de una incorporación del texto constitucional. La ley 16986 tiene varios requisitos, ahora lo vamos a ver en particular. Muchos de ellos suelen ser criticados y sobre muchos de ellos se dice que son requisitos muy restrictivos del acceso a la jurisdicción. Entonces, desde ese punto de vista, se dice que esos requisitos no corren más en la medida en que el artículo 43 quiso crear una acción que evitara tener todo este tipo de restricciones al reconocimiento de los derechos. Ahora, dos cosas. Por un lado, si nosotros aceptamos que no la derogó expresamente, vamos a tener que seguir mirando el texto de la norma. Y segundo, si nosotros lo que queremos plantear es que esa norma es inconstitucional porque se opone a la intención del artículo 43 de la Constitución, lo que vamos a tener que ver, y en cada caso concreto, y esto no es estrictamente de la acción de amparo, sino que esto es estrictamente de las acciones procesales en general, o de la declaración de inconstitucionalidad en general, lo que vamos a tener que ver es si en un caso concreto la aplicación del contenido de la ley 16.986 genera una afectación suficiente a la tutela judicial efectiva y de esa manera debe ser declarada inconstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Las declaraciones de las declaraciones de inconstitucionalidad no deben ser realizadas en abstracto. Y tampoco podemos derogar
en abstracto normas que no han sido expresamente derogadas. De manera que si nosotros lo que queremos hacer es que prevalezca el derecho constitucional, tanto a la acción de amparo como a las garantías constitucionales de los derechos que surgen del propio texto constitucional, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que demostrar es que la reglamentación procesal que exigiría transitar determinados caminos se torna o se vuelve inconstitucional en un caso concreto. Entonces, de esta manera tenemos que leer la ley de amparo. Perdón, veo que hay algo en el chat. Bueno, después lo veo, perdón. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es la ley de amparo, no en términos abstractos y por las consecuencias que pudo tener la incorporación del texto constitucional en el artículo 43, sino ver regulación por regulación y norma por norma cuál es el contenido y cuáles son los alcances que eventualmente podrían llegar a ser considerados y declarados inconstitucionales, y tengamos en cuenta también que si nosotros declaramos la inconstitucionalidad de una norma procesal, vamos a tener que aplicar otra. Entonces vamos a tener que declarar la inconstitucionalidad de esta ley, ver qué ley se aplica y ver si esa ley que queremos que se aplique sería suficiente para tutelar los intereses de esa persona en ese caso concreto. Entonces, bien, palabras más, palabras menos, lo cierto es que en los fueros nacionales y en los fueros federales la ley 16.986 se aplica, sigue vigente, obviamente dejando de lado esos aspectos que han sido modificados por el artículo 43 de la Constitución. Pero, insisto, la ley de amparo no solo se aplica en los fueros federales, sino que también, si nosotros vamos a los fueros nacionales, es una norma que se aplica. Y hago esta pequeña aclaración porque si nosotros miramos el primer artículo de la ley 1686, parece que la acción de amparo está dirigida contra autoridades públicas, pero si nosotros miramos el artículo 321, inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, vamos a encontrar que está, si bien no mencionada con la palabra amparo, pero sí está reconocida la categoría del amparo dentro del ordenamiento procesal civil y comercial de la Nación, que se aplicaría para, en principio, los procesos entre privados. De manera que este doble juego hace que la ley de amparo recobre vigencia. ¿Por qué? Porque aun cuando se incorpora en el artículo del Código Procesal que les comenté y ese 321 remita a las normas del proceso sumarísimo, lo cierto es que los tribunales muchas veces hacen una aplicación conjunta de las reglas del sumarísimo con aspectos procesales regulados en la ley de amparo. Entonces es una ley que tenemos que conocer porque a veces por desconocer previsiones específicas y creyendo que tenemos el apoyo del artículo 43 de la Constitución, terminamos teniendo muchos inconvenientes procesales que en la práctica terminan haciendo que se pierda la posibilidad de esgrimir determinadas pretensiones. No quiero decir que se pierdan derechos, porque la realidad es que los tribunales deberían adaptar sus canales o sus maneras de actuar a la Constitución, y en todo caso habría que buscar la vuelta para que un derecho no se pierda, pero sí puede ser que haya aspectos específicos que hagan perder la posibilidad de realizar determinadas pretensiones, o bien de realizar determinadas pretensiones en tiempos y en momentos determinados. Entonces, bien, la ley 16.986 lo primero que regula es cuándo es admisible la acción de amparo, y en este sentido es bastante similar o es bastante análoga a la redacción del artículo 43, sin perjuicio de que el artículo primero de la ley deja fuera la idea de una omisión proveniente de particulares. Entonces eso necesariamente tiene que ser incorporado vía 43, ley mayor jerarquía, ley posterior. Entonces el amparo procede cuando la afectación viene de autoridades públicas o de sujetos particulares. Pero el artículo quizás que más controversias plantea de la ley de amparo es el artículo segundo. Y el artículo segundo establece cuáles son, es gracioso decirlo así, pero son requisitos de inadmisibilidad. Entonces, el artículo segundo lo que establece es cuándo no va a ser admisible el amparo. Tengamos en cuenta, nuevamente, que acá hablamos de admisibilidad y no de procedencia. La procedencia, en todo caso, se verá más adelante, pero el amparo no va a ser admisible cuando
y acá está regulado específicamente cuando existan otros recursos judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Entonces, esta primera incorporación de la existencia de recursos o remedios judiciales o administrativos, hoy por hoy debe ser vista a la luz del artículo 43. El artículo 43, que por un lado quitó, si se quiere, de esa redacción la existencia de recursos administrativos, y agregó no solo que haya otros remedios judiciales, sino que esos remedios judiciales tienen que ser idóneos para obtener la tutela de este derecho o de esta pretensión. Entonces ahí aparece uno de los grandes temas que siempre gira en torno a la discusión acerca de la admisibilidad de los amparos, y es qué significa que haya otro medio judicial más idóneo. ¿Qué significa en el sentido de cómo sabemos nosotros si tenemos un recurso judicial que serviría o que sería mejor para obtener la satisfacción de nuestro derecho o para esgrimir nuestra pretensión, de la mano de y quién tiene que demostrar que existe otro remedio judicial más idóneo? Esto es, yo cuando me presento y planteo una acción de amparo, ¿debo demostrar que este es idóneo o debo también demostrar que los otros no me alcanzan? Porque sería difícil tener que hacer una enumeración de todas las acciones procesales e identificar una por una por qué no me estarían sirviendo para obtener la satisfacción de mi derecho. Y en paralelo, sería la parte demandada quien tuviera que demostrar cuál es el otro camino procesal. Bueno, esto no está regulado. La idea básicamente es que si existe alguna, en primer lugar lo que tenemos que ver es si existe algún otro tipo de acción específica para regular ese derecho. Esto es, si el amparo no irá si yo tengo, por poner un ejemplo, un recurso directo. ¿Por qué? Porque en el marco del recurso directo yo puedo hacer los mismos planteos que estaría haciendo mediante la acción de amparo, y en ese recurso directo sería el camino ideal y creado legalmente para obtener la satisfacción de ese derecho. La posibilidad de evitar tener que ir a esa acción específica sería en todo caso demostrar que ese recurso no es idóneo para esgrimir mi pretensión. Pero bueno, será una cuestión de la manera en que se alegue, la manera que se pruebe y la manera en que los tribunales interpreten de qué manera, qué debe prevalecer en el caso. Y otro punto de vista que es importante tener en cuenta en este sentido es que estrictamente la acción de amparo está pensada para obtener respuestas judiciales rápidas, pero no solo respuestas judiciales rápidas, sino respuestas judiciales definitivas rápidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros únicamente quisiéramos tener una respuesta rápida y que no necesariamente esa respuesta sea definitiva, bastaría con que nos sometiéramos a las reglas del proceso ordinario y pidiéramos una medida cautelar durante la sustanciación de ese proceso, y de esa manera nosotros obtendríamos la respuesta que necesitamos mantenida a lo largo del tiempo hasta que se dicte sentencia en ese caso. Entonces, idealmente, la acción de amparo está pensada para cuando no es que necesito únicamente una medida cautelar o bien una respuesta rápida provisoria, sino que yo necesito o es conveniente que tenga una sentencia definitiva que ponga fin al proceso. Obviamente, si la promuevo yo, sería dándome la razón. Entonces, el amparo idealmente está pensado de ahí. Lo que no significa es que la acción de amparo deje de ser idónea si yo puedo promover un ordinario y una cautelar, pero de nuevo, esto exige una mirada muy casuística y hay que ver caso por caso y vamos a encontrar distintos pronunciamientos en estos sentidos. El amparo idealmente, insisto, es cuando lo que necesito rápido es la definitiva, no necesariamente una solución transitoria. El segundo inciso que está previsto en el artículo segundo, que también puede generar algunas controversias, es que el amparo no será admisible cuando el acto, o la norma dice el acto, pero bueno, sería cuando la actuación emane del órgano poder judicial. Entonces, ahí la discusión es cuáles son las decisiones del Poder Judicial que podrían ser cuestionadas por vía de la acción de amparo y cuáles no. En principio, lo que suele establecerse en la doctrina es que la idea de esta regulación es que no se puedan cuestionar sentencias o decisiones judiciales en el marco de causas judiciales a través de acciones de amparo.
tiene una lógica bastante fácil de ver si lo pensamos que el remedio judicial en esos casos sería la interposición de un recurso, de apelación, extraordinario, lo que fuera. Y queda como, sigue, digamos, la duda se generaría cuando la decisión del Poder Judicial no es en términos de su uso de jurisdicción, sino cuando el Poder Judicial está ejerciendo su función administrativa y eso genera algún tipo de afectación a un interés subjetivo o algún interés relevante jurídicamente. Hay otra previsión que no se suele ver mucho en la práctica porque además genera toda esta discusión, que es que el amparo no es admisible cuando afectaría la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. Es un artículo que si bien, un inciso que si bien no está expresamente derogado, muchas veces exige encontrar la manera de sopesar cuáles son las garantías afectadas en el caso concreto y ver si efectivamente dar una respuesta positiva o afirmativa a ese pedido afectaría efectivamente la prestación de un servicio público y con cuánta relevancia lo haría. Después hay otro artículo que es quizás el que más, o junto con el primero, ¿no? Esto de los medios judiciales más idóneos, pero hay un requisito que genera también muchas dudas y muchas interpretaciones, que es que el amparo no es admisible cuando la cuestión exige más debate o prueba. La norma no dice más debate o sea, se habla de un mayor debate o de prueba, pero sin establecer respecto de qué otro tipo de proceso. Después la norma dice declaración de inconstitucionalidad, pero eso ya quedó por fuera debido a que en el artículo 43 de la Constitución se estableció expresamente que eso sí puede ser declarado. Entonces, la duda que queda con esto, y que si nosotros lo juntamos con el texto de la Constitución, es interesante porque se acuerdan que habíamos hablado de que la arbitrariedad o ilegalidad debía ser manifiesta, y el artículo 2, inciso D de la ley de amparo exige que la eventual invalidez requiere mayor amplitud de debate o de prueba. Entonces, el amparo, en principio, no debería ir dirigido contra cuestiones que no presenten vicios ostensibles o donde la arbitrariedad y la ilegitimidad no sea manifiesta en el sentido de que no sea fácil de determinar en el caso concreto si efectivamente la parte demandada estuvo actuando ilegítimamente. Lo que pasa es que si bien vamos a encontrar mucha jurisprudencia y muchos procesos en los cuales se rechaza la acción de amparo porque la cuestión requeriría una complejidad que sale de los cauces previstos para este tipo de acción, lo cierto es que hay que tener mucho cuidado con que esa exigencia de mayor debate o prueba no vaya en contra de la obtención de la tutela judicial efectiva para una persona en particular. Entonces, desde este punto de vista, hay que siempre hacer como ese doble juego y tener muy en cuenta eso. Y el último requisito que está previsto en el artículo 2 de la ley de amparo es que la demanda no haya sido interpuesta fuera de 15 días hábiles desde que el acto se ejecutó o debió ser producido. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque también, si bien genera algunas controversias y hay doctrina y jurisprudencia que habla de que este requisito ya no correría más, o inclusive jurisprudencia que habla o que trata de encontrar la vuelta desde la idea de ilegalidades continuadas en el tiempo o de la producción de un perjuicio permanente, entonces el plazo ese no empezaría a correr. Lo cierto es que también vamos a encontrar mucha jurisprudencia que habla de que si yo estoy cuestionando una conducta en particular y no lo hice ese cuestionamiento dentro de los 15 días hábiles, la acción de amparo es declarada inadmisible. Quedará en todo caso los canales ordinarios y trataré de encontrar desde ahí la obtención de una tutela judicial, pero no podré hacerlo a través de la acción de amparo. Cuando no se da o cuando no se cumple con alguno de estos requisitos, la acción de amparo es inadmisible y el juez debe rechazarla, lo que se dice in limine, es decir, sin sustanciarla y sin que la parte demandada siquiera se entere de que esa demanda fue promovida.
Después la norma también nos habla de cuál es el tribunal competente, y las reglas de competencia son bastante similares a las normas de competencia en general, ¿no? Hay un doble juego entre lo que es la materia y será el tribunal que tenga competencia en la materia que va a ser discutida en esa acción de amparo, y en cuanto al territorio, la particularidad que se agrega es que será competente el tribunal del lugar donde ese acto se exteriorizó o habría de tener exteriorización. Y una cosa importante para tener en cuenta es que más adelante está previsto que no se pueden plantear excepciones previas. La excepción de incompetencia típica de lo que puede ser típica en los procesos regidos por el ordenamiento procesal, civil y comercial de la Nación, en principio en la ley de amparo no correría. ¿Por qué? Porque como la idea es lograr una acción rápida y expedita, no se da herramientas a la demandada o a la parte que está siendo demandada en el juicio para que pueda hacer presentaciones que demoren el trámite del proceso. Pero hay una particularidad, que es que obviamente los tribunales pueden declararse incompetentes de oficio, ¿no? Eso es como para tenerlo en cuenta. Y hay una previsión que es muy interesante también, que está regulada ahí, que habla en el artículo 4, que habla de qué sucede, y es un tema de suma actualidad, qué sucede cuando hay un acto u omisión que afecta a una pluralidad de personas. La norma lo que dispone es que debe intervenir en todas ellas el juzgado que previno, es decir, quien recibió la primera de esas causas, y esto va a tener mucho que ver con regulaciones actuales de procesos colectivos y registros de juicios colectivos y cosas que si llegamos al final vamos a por lo menos mencionar. Después el artículo 5 que habla de legitimación, ahí ya de nuevo el artículo 43 creo que lo superó, en el artículo 6 se establece cuáles son los requisitos de la demanda, que es una reformulación del 330 del Código Procesal, que no tiene grandes modificaciones. Básicamente lo que hay que indicar es quién es uno, qué quiere, cómo lo va a fundar. Se restringe, o por lo menos se achica, la posibilidad de producir prueba, para justamente siempre todas estas decisiones o todas estas regulaciones tienden a la idea de obtener procesos rápidos, y hay una particularidad que no es que se corre estrictamente traslado de demanda, como en los procesos contenciosos en general, o en los procesos regidos por el principio dispositivo, sino que se requiere a la parte demandada la producción de un informe circunstanciado, pero básicamente se pide a la parte demandada que presente en la causa un informe acerca de esa irregularidad que le están imputando. El plazo no está establecido en la ley, debe ser establecido por el tribunal prudencial, dice la norma, y ese es el momento en el cual, cuando la autoridad demandada, o el sujeto particular demandado, se presenta en el expediente, presenta ese informe y en la práctica opera como contestación de demanda. De nuevo, y esto tengámoslo en cuenta, como estamos hablando de situaciones que exigen respuestas rápidas e inmediatas, si bien la norma específicamente no tiene una regulación acerca de cómo deben ser solicitadas, puede solicitarse durante el trámite de este pedido de informe, o inclusive durante el trámite del proceso de amparo, medidas cautelares que estarán regidas o por el Código Procesal o por la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado, en caso de que el Estado intervenga en el juicio, que son cositas sobre las que, si podemos, vamos a hablar en breve. Entonces, bien. Después continúa el trámite, insisto, procesos rápidos. La idea es esta de que no se pierda mucho tiempo, de que no se generen muchas distracciones a lo largo del proceso, y el juez tiene que dictar sentencia en el plazo de 3 días, se establece la norma. La idea es que se dicte sentencia lo más rápido posible, y en particular cuando se dicta sentencia, esta edición debe contener cuál es la autoridad, o bien cuál es el sujeto contra el que se dicta la sentencia, qué es específicamente, qué es lo que tiene que cumplir y cuál es el plazo para cumplir con esa orden. Cuando se dicta sentencia en una acción de amparo, y esto también es interesante para tenerlo en cuenta, la norma lo que dice es que la sentencia solo hace cosas juzgadas respecto del amparo, pero deja subsistente las acciones o recursos posteriores por fuera de la acción de amparo. Esto es una cosa interesante para tener en cuenta desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de la cosa juzgada para el día de mañana poder ejecutar esa decisión,
y por otro lado, a los fines de poder interponer o no un recurso extraordinario federal contra esa decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Si la sentencia de amparo declara la inadmisibilidad formal, pero deja subsistente otros caminos procesales, esa sentencia no hace cosa juzgada respecto de que la parte actora no tenía razón en su pedido. Lo único que hace cosa juzgada es respecto de que el amparo era inadmisible. Entonces, esto, de un lado, impide que si promovemos otro juicio lo perdamos por excepción de cosa juzgada, y por otro lado, impide, o por lo menos en la teoría impide, que se interpongan recursos extraordinarios federales contra decisiones que declaran inadmisible una acción de amparo, si dejan vigente otro canal procesal, en la medida en que no hay una sentencia definitiva propiamente dicha. Eso es como para tener en cuenta. Las costas serán obviamente a quien pierde, con la particularidad de que si cuando se presente el informe ya subsanó esa omisión, las costas se distribuyen en el orden causado, sería una especie similar del allanamiento en tiempo que está previsto en el Código Procesal. Y lo último que me parece interesante como para tener en cuenta es el trámite cuando se aplica la ley 16.986. Los recursos de apelación se interponen en el plazo de 48 horas. Y esto es importante para tener en cuenta, porque no es de un plazo de 2 días, tampoco es el de 3 del sumarísimo, básicamente es un plazo de 48 horas corridas. De manera que si hay una notificación que fue realizada el día lunes a las 10:30 horas, ese recurso vence el día miércoles a las 10:30 horas. Entonces, no corren las 2 horas del día siguiente, no corre todo ese día siguiente. Siempre, insisto, tengan en cuenta que al ser corridas a las 48 horas reloj del momento en que llegó la notificación, la posibilidad de apelar venció. Habrá que ver, y este es un tema, todavía entiendo que no hubo pronunciamientos, habría que ver qué sucede si la notificación fue realizada fuera del horario hábil judicial. Bueno, históricamente o en general los tribunales, cuando las notificaciones habían sido realizadas fuera del horario judicial, daban un periodo de gracia al día siguiente del vencimiento, en la medida en que si me notificaban a mí a las 5 de la tarde, yo no podía presentar 2 días después, pero a las 5 de la tarde un escrito, entonces se permitiría una suerte de 2 primeras tácita, pero con un cálculo ahí que, insisto, no es como para tomar con pinzas lo que digo. Ahora habría que ver si en el marco de notificaciones electrónicas y en el marco de cargar escritos digitalmente y ya no presentarlos en la mesa de entrada, de manera que ya no hay un límite temporal de las 13:30 para presentar un recurso, habría que ver de qué manera se termina de interpretar este juego de las 48 horas. Si el recurso es concedido, se concede en ambos efectos, dice la norma, y acá lo relevante es que cuando se dice en ambos efectos, lo importante es que se concede con efecto suspensivo el recurso de apelación en el marco de las acciones del amparo, lo cual muchas veces da lugar a críticas también, porque si yo lo que necesito son respuestas rápidas y expeditas, el problema que se genera es que hay un amparo que me da una respuesta rápida y termina siendo suspendido con la sola interposición de un recurso de apelación. Paréntesis, el recurso de apelación se presenta fundado, no es un recurso que presento y fundo tiempo más adelante, sino que lo tengo que presentar fundado, pero en el momento que se interpone y se concede, ese recurso suspende los efectos de la decisión que esté cuestionando. Entonces, esto hay que tenerlo especialmente en cuenta, sobre todo cuando nosotros hablamos de medidas cautelares en el marco de acciones de amparo. ¿Por qué? Porque yo tengo una medida cautelar y cuando se apela a esa medida cautelar, en principio el efecto con el que se concede esa apelación es suspensivo y la medida cautelar pierde vigencia, salvo que haya una decisión expresa en sentido distinto, pero en principio esa decisión queda suspendida. Si se rechaza el recurso de apelación, la queja se presenta a las 24 horas, de nuevo, 24 horas, de que fue notificada la denegación de ese recurso de apelación. No procede la recusación sin causa por esta idea de dar un trámite expedito. Obviamente los tribunales, los jueces y las juezas pueden excusarse si consideran que hay alguna causal que les permita hacerlo. Y
por último, se establece que son en todas esas cuestiones que no están alcanzadas por esta ley, se van a aplicar las normas procedentes de manera supletoria, y en la práctica esto lleva a que se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las adaptaciones que sean necesarias. Por poner ejemplos, podemos hablar de la caducidad de instancia, que no está regulada en la 16986, pero eso no significa que en las acciones de amparo no haya caducidad de instancia. En general, se aplica el plazo del sumarísimo y de los 3 meses en primera. Pero bueno, eso es como que hay que tener en cuenta también estas cuestiones anexas de las acciones de amparo. Entonces, de esa manera quedaría regulada la acción de amparo y de esa manera quedaría, si se quiere, establecido de qué manera tramitan este tipo de procesos, con sus requisitos de admisibilidad y con sus requisitos que, si los miramos, son bastante estrictos también en cuanto al trámite. Todo esto tiene una intención de promover, insisto, de regular y de obtener respuestas judiciales rápidas, pero en la práctica también muchas veces es criticado porque terminan siendo dificultades, no quiero decir impedimentos, pero sí dificultades frente a la posibilidad de esgrimir en sede judicial algunas pretensiones. Bien. Otra cosa, lo último que quería mencionar con respecto a las acciones de amparo es que, independientemente de estas regulaciones que vimos, entre la Constitución, 321 inciso segundo del Código Procesal, Ley 6.986, vamos a encontrar en otras normas y para otro tipo de cuestiones la referencia a los procesos de amparo, y vamos a encontrar que se aplica el proceso de amparo frente a supuestos muy específicos vinculados con cuestiones siempre de, o bien de la necesidad de obtener una respuesta rápida, o bien por la relevancia del derecho que está siendo tutelado para ese tipo de situación. Así vamos a ver que, bueno, en la ley de medidas cautelares, que cuando el Estado es parte ya lo habíamos mencionado, esa norma no se aplica a los procesos de amparo, de manera que las medidas cautelares, aun cuando sean dirigidas contra el Estado Nacional, se regirían por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con la excepción allí contenida del informe previo que se debe pedir, o de la duración de las medidas cautelares, etc. Después, una cuestión interesante para tener en cuenta también es que hay una acción que se suele asimilar, sobre todo en el trámite, a la acción de amparo, que funciona sobre todo en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es una acción conocida como la de amparo, acción de amparo por mora, y que básicamente a veces se dice que es una subespecie del proceso de amparo o de la acción de amparo, y básicamente son procesos que se presentan cuando alguna autoridad pública está omitiendo resolver una pretensión esgrimida en sede administrativa y ya vencieron los plazos establecidos legalmente o los plazos razonables para que la administración se expidiera. Frente a estas situaciones está creada en la ley 19.549, la ley de procedimientos administrativos, en el artículo 48, y la idea es esta acción de amparo por mora, que se pide al tribunal que dé una orden para que la parte demandada, o bien para que la autoridad pública en cuestión, expida esa decisión que está demorando en expedir. No en un sentido, no significa que le digo que me den la razón, sino únicamente que le den la orden de que se expida. Y estos procesos generalmente se rigen en la práctica supletoriamente por las disposiciones de la ley de amparo. Después, otra norma interesante que refiere específicamente a la acción de amparo y presenta algunas modificaciones es la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27.275. Históricamente, o por lo menos en las últimas 2 décadas, el acceso a la información pública se había regido por un decreto, el decreto 1172 de 2003, que establecía que cuando una persona había requerido información pública y no había obtenido una respuesta satisfactoria, para simplificar, podía promover una acción de amparo por mora, la que referimos recién. Actualmente la Ley de Acceso a la Información Pública habla de la posibilidad de presentar reclamos judiciales por la vía del amparo. Y ese amparo no se aplican los requisitos de admisibilidad del artículo 2 de la Ley 16.986, pero quizás los otros de trámite sí terminen siendo aplicados por los tribunales. Y
como se deja fuera el artículo 2 de la 16.986 y por tanto se deja fuera la exigencia de presentar el amparo en el término de 15 días, la norma establece que esta acción debe ser interpuesta en 40 días hábiles desde que fue notificada la resolución que denegó el pedido de solicitud o desde que venció el plazo para que ese pedido fuera realizado. Estas causas también tramitan en contencioso administrativo federal y acá sí, esta no es el amparo por mora en el cual se dice a la administración que resuelva, sino que acá sí lo más probable es que el objeto del amparo sea que se exija al Estado brindar esta información que fue requerida por el actor o por la actora. Después, otra referencia que hay a la acción de amparo y que también da lugar a que tramiten muchos procesos de amparo en el fuero laboral es la Ley de Asociaciones Sindicales, que establece en el artículo 47 la posibilidad de recabar el amparo de derechos a la libertad sindical, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si bien la norma remite, como el 321 del Código Procesal, al 498 del Código Procesal, que es el que establece los procedimientos sumarísimos, los procesos sumarísimos, en la práctica los tribunales suelen integrar las normas de la 16.986 y propias de la acción de amparo con las disposiciones previstas para los procedimientos sumarísimos. Y el último, que también me parece interesante, es la Ley General de Ambiente, que cuando nos habla de la legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, y nos habla de, bueno, quiénes pueden presentar esas acciones, cuando ya se produjo ese daño, también establece que cuando lo que se requiere es la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo, la acción que procede es la acción de amparo. Que esto en realidad, si lo miramos también en conjunto con el artículo 43 de la Constitución, ya habíamos visto que la acción podía ser promovida en lo relativo a derechos que protegen el ambiente o de incidencia colectiva en general, que de alguna manera podríamos, no digo que asimilar, pero sí podríamos pensar como derechos que van de la mano. Y lo último que quería mencionar con respecto al amparo, que me parece también interesante para tener en cuenta, es que así como en determinado momento de nuestra historia fue necesaria la creación pretoriana de este tipo, de esta figura legal o de esta figura normativa procesal, hay un fallo obviamente muy conocido por todas y por todos, que fue dictado en el marco de una acción de amparo y que también se hizo cargo de que las normas procesales no eran suficientes para tutelar determinadas posiciones jurídicas, que es el fallo Alavi. Entonces, el razonamiento que se hace en Alavi para crear las legitimaciones colectivas, o por lo menos para reconocer jurisprudencialmente las legitimaciones colectivas, es un razonamiento que podemos silvanar con esta idea de CIR y de COT en la medida en que la inexistencia de normas procesales que me digan de qué manera puedo canalizar una pretensión que tiene garantías constitucionales no puede evitarme la posibilidad de plantear ante los tribunales mi derecho afectado. Entonces, en Alavi, si bien ya no se estaba discutiendo la admisibilidad de la acción de amparo como tal, sí se hace toda una referencia acerca de que aun cuando no hay normas procesales que regulen específicamente los procesos colectivos o las maneras de tutelar los derechos individuales homogéneos o los derechos de incidencia colectiva, los tribunales deben adaptar su funcionamiento y deben crear los canales procesales para que este tipo de situaciones jurídicas puedan obtener una respuesta judicial, y una respuesta judicial, podríamos agregar, idónea y efectiva. Entonces, cuando se dicta Alavi empieza a generarse o empiezan a dictarse una serie de precedentes en los que se va de alguna manera puliendo o se va acomodando, se va pormenorizando este tipo de qué se va a entender por cada uno de este tipo de derechos y por cada uno de estos procesos colectivos, y también se dictó a lo largo del tiempo algunas reglamentaciones específicas haciéndose cargo, en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de que el Congreso
a pesar del tiempo transcurrido, todavía no ha sancionado una norma general que permita establecer de qué manera van a canalizarse las pretensiones o los procesos colectivos. Y en particular, quiero detenerme en la acordada 12 de 2016, que es, digamos, si se quiere, el reglamento de procesos colectivos, donde específicamente se establece cuáles son los requisitos que debe contener una pretensión en el marco de las acciones colectivas, temas sobre los cuales no me quiero detener mucho, pero tiene un apartado específico en el que se habla de que en acciones que deban tramitar por vía del amparo, los jueces deben adoptar de oficio las medidas adecuadas a fin de no desnaturalizar este tipo de procesos. Entonces, si nosotros juntamos todas estas cosas que estábamos viendo, se podría repensar la figura del amparo y sobre todo se podría repensar la regulación de algunos aspectos del proceso de amparo o de la acción de amparo, y creo yo también en particular se podría repensar esta idea de cuán manifiesta debe ser la ilegitimidad, o bien cuánto debate y prueba, o cuánto mayor debate y prueba puede ser exigido si nosotros pensamos que es un proceso que fue evolucionando, que se fue actualizando y que fue creciendo, y que inclusive sirve para canalizar demandas de un contenido jurídico muy valioso, no solo en términos personales, sino también en términos constitucionales, como puede ser el medio ambiente, ¿no? Con la complejidad que exige este tipo de procesos, bueno, repensar desde ahí la idea del amparo y esos requisitos que pueden llegar a erigirse como barreras para la admisibilidad de este tipo de acciones. Entonces, bien, hasta ahí, si queremos, creo que sirve como un gran pantallazo para canalizar o para discutir o para pensar la acción de amparo, y no me parece menor tener en cuenta estas previsiones, sobre todo legales, porque muchas veces en la práctica se ve que, no quiero decir el desconocimiento, pero por ahí algún conocimiento no exhaustivo de las regulaciones de la 16986 puede terminar generando alguna complicación, ¿no? Si lo podemos pensar de esta manera, independientemente de los requisitos de admisibilidad, si nos gustan o no, que una sentencia deba ser apelada en 48 horas puede generar una gran dificultad al momento de tener que fundar ese recurso. Y, paralelamente, que la obtención de una medida cautelar va a ser suspendida por la simple interposición de una acción, de un recurso de apelación, también en la práctica puede terminar generando una afectación bastante grande. Quedará, obviamente ustedes pensarán, quedará pedir en el momento en que yo planteo mi demanda la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad del efecto suspensivo en caso de que la parte demandada interponga un recurso de apelación, pero si nosotros nos atenemos al texto expreso de la norma, eso funciona de la manera que les digo. Bien. No sé si, llegado a este punto, alguien quiere hacer algún comentario sobre Se pueden habilitar los micrófonos, está habilitada la opción. si alguien quiere. Si no, hacemos una referencia a las acciones declarativas, que era el otro tema que íbamos a mencionar hoy. Hay un comentario, si querés, en Facebook y lo leo. Dale. De Error Redondo, dice: qué importante es repasar el origen de la acción de amparo. Por más que se encuentre regulado como una herramienta constitucional de defensa, nos hace recordar la frustración del goce de nuestros derechos o la necesidad de demandar su reconocimiento. El derecho de acceso a la jurisdicción o tutela judicial efectiva no puede verse condicionado por la ausencia de mecanismos procesales que los hagan valer. Muy bueno el enfoque. Bueno, muchas gracias, Ro. Sí, totalmente, totalmente. A veces, por eso a mí me parece relevante pensar en estas regulaciones de una ley que subsiste y que, lo vemos muchas veces, puede dejar por fuera la tutela de determinados derechos, y seguir pensando el amparo como el remedio idóneo, ¿no? Y como la posibilidad de que los tribunales puedan dar respuestas efectivas a situaciones concretas
Es difícil decirlo de esta manera porque no podríamos decir jamás, independientemente de la regulación procesal, porque digamos, la regulación para algo está, la regulación está, hay que cumplirla, y en principio los tribunales tienen que aplicarlas o declarar su inconstitucionalidad, y sabemos que la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio, y un montón de cuestiones vinculadas con eso. Entonces está bueno conocer qué sucede si nos embarcamos en una acción de amparo, qué consecuencias tiene y con qué herramientas procesales contamos. Pero también está bueno, desde el lado de los tribunales, nunca dejar de pensar en esta acción como esos fundamentos que decías, ¿no? Como esa idea bueno, en definitiva son herramientas y son cuestiones accesorias para obtener derechos sustanciales. Entonces, no poner la mirada tanto en la regulación específica de aspectos procesales, sino tener un poco más de preponderancia en cuanto a la necesidad de dar respuestas jurídicas, y me animo a decir justas, para casos concretos, y en todo caso ver de qué manera las normas funcionan en este universo. Así que bueno, gracias, qué bueno que te gustó el enfoque. Bueno, y de la mano de esta idea de que en definitiva todo este tipo de discusiones, ¿no? Recién hablábamos de que qué problema cuando una norma procesal impide el reconocimiento de un derecho sustancial, ¿no? Qué problema, no como dilema existencial, sino como qué problema constitucional, pensado desde la óptica o desde la idea de que en definitiva, si los tribunales dejan de aplicar esa norma, o bien si los tribunales declaran la inconstitucionalidad de esa norma, siempre está en juego esa idea de la división de poderes y siempre está en juego esa idea de no invadir la esfera de otro poder del Estado. Entonces, desde esta idea de no invadir la esfera de otro poder del Estado, es que suele mirarse, o que me animo a decir que tenemos que mirar, la otra acción que quería referir en la charla de hoy, que es la acción declarativa o la acción meramente declarativa de certeza, ¿no? Que es una acción también que tiene un desarrollo doctrinario y jurisprudencial enorme, pero que también tiene una recepción normativa en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De hecho, si nosotros miramos el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, nos define específicamente la acción meramente declarativa de certeza como una acción que tiende a hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. ¿Por qué la leo despacio y por qué me quiero detener? La acción declarativa de certeza no es algo que se suele ver estadísticamente muy seguido, la acción meramente declarativa, porque, como decíamos, si la acción tiende a hacer cesar un estado de incertidumbre, es muy probable, es altamente posible que todavía no haya sucedido un acto o que todavía no se haya ejercido una conducta que a nosotros nos genera una afectación. Pero es muy probable que la inminencia de la producción de ese acto, de esa conducta, y directa o indirectamente la inminencia de la afectación que esa conducta va a producir, nos ponga a nosotros en la situación de necesitar saber de qué manera se resuelve o de qué manera debería ser resuelta un conflicto o una causa, pero básicamente de qué manera tendría que ser resuelta o zanjada esta incertidumbre interpretativa que tenemos acerca de qué, de la existencia, alcances o modalidades de una relación jurídica. Y para un cachito acá. Si nosotros pensamos que en definitiva lo que voy a recurrir o lo que voy a requerir al Poder Judicial es que despeje una incertidumbre, bueno, podríamos mirarlo desde los canales clásicos y decir, bueno, en definitiva eso es lo que siempre vamos a exigir al tribunal, porque aun cuando yo esté impugnando una conducta estatal, promoviendo una acción de daños y perjuicios, o eventualmente hasta promoviendo un juicio ejecutivo, yo en definitiva lo que siempre voy a exigir es que
haya un tribunal que declare que tengo razón, y que en esa declaración de que yo tengo razón, después pueda ejecutar esa decisión. Entonces, la pregunta sería, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre toda acción y la acción meramente declarativa? Desde ese punto de vista es que tenemos que pensar la acción meramente declarativa y no pensarla como una acción que viene a remediar algo que ya sucedió, sino una acción que lo que viene a hacer es a despejar la incertidumbre que genera una relación jurídica que está siendo desarrollada pero que todavía no provocó una afectación. Entonces acá ya empieza a jugar otra idea, que es eso de la lesión o el perjuicio que todavía no habría sucedido. ¿Y por qué termina siendo un problema en términos doctrinarios y en términos jurisprudenciales esto que todavía no sucedió si lo pensamos como meramente declarativo? Porque, volviendo de nuevo al comienzo de la charla, la jurisdicción o la función judicial viene de la mano de la subsanación de una afectación a un interés jurídicamente tutelado. Digo, independientemente de si hablamos de un derecho subjetivo, que es el esquema clásico, o los derechos de incidencia colectiva que referimos recién, lo que sí o sí se exige es que haya alguna situación subjetiva que genere la posibilidad de litigar en sede judicial, y para que se genere la posibilidad de litigar en sede judicial necesito una afectación. Entonces, de la mano de afectación jurídicamente relevante es que se construye el concepto de legitimación. Concepto de legitimación activo, si es la legitimación de quien demanda, y la idea de la legitimación viene de la mano de la existencia de un caso o controversia. Y cuando hablamos de caso o controversia, ya estamos hablando de una disputa entre partes adversas acerca de alguna cuestión que debe ser interpretada y dirimida en sede judicial. Entonces, la idea de la legitimación, la idea del caso, todo esto está además, ¿por qué es tan relevante? No solo en términos doctrinales, sino porque el artículo 116 de la Constitución es el que establece que el Poder Judicial solo interviene cuando hay casos. En el mismo sentido está la Ley 27, digamos, no es una idea mía, sino que es una cuestión normativa suprema. Entonces, la idea es, ¿qué sucede cuando todavía no pasó algo que nos permita a nosotros demandar? O bien, ¿qué sucede cuando en definitiva lo que se le pide al Poder Judicial es algo por las dudas, podríamos decir de una manera pedagógica? Y el problema acá que aparece es que el Poder Judicial no puede formular declaraciones en abstracto. El Poder Judicial no puede dar su opinión sobre una relación jurídica determinada si no hay un sujeto afectado que le pida que esa declaración la haga para subsanar su afectación. Insisto, el Poder Judicial no resuelve en abstracto, el Poder Judicial no despeja dudas, pero no despeja sus propias dudas, así como tampoco puede despejar las dudas de los particulares. Lo único que puede hacer es resolver casos sometidos a su jurisdicción, y para que sea un caso sometido a su jurisdicción debe haber un sujeto afectado. De la mano de esto viene el sujeto legitimado, y de la mano de eso viene la existencia de causa judicial propiamente dicha. Entonces, la acción meramente declarativa nos exige pararnos en este límite difuso entre la mera incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidad de una relación jurídica, pero que si fuera solo eso no podría dar lugar, no es que no podría dar lugar a una acción meramente declarativa, no podría dar lugar a la intervención del Poder Judicial bajo ningún tipo de norma procesal. Esto es como para esto es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la acción meramente declarativa viene de la mano de esto, de esta idea de que en definitiva voy a pedir consultivamente, podríamos decir, está mal dicho, ¿no? Pero voy a pedir consultivamente al Poder Judicial que me despeje una incertidumbre, pero para pedir eso tengo que demostrar que esa incertidumbre me está generando un perjuicio actual. Entonces, es de este lado, y la idea de actual a veces se asocia con la idea de inminente, y en definitiva lo que se pide es que haya realmente una afectación objetiva a los derechos de una persona. Cuando esto sucede, se puede pedir al Poder Judicial
que intervenga. ¿Que intervenga de qué manera? Despejando esa incertidumbre a través de una sentencia en la que, no es poco, pero únicamente va a declarar de qué manera debería ser resuelta o de qué manera, palabras más, palabras menos, a quién asiste razón en ese caso concreto. Entonces, lo que hace es declarar cuál es la verdadera interpretación jurídica que corresponde hacer en el caso que está siendo planteado ante los tribunales en esa situación. Y no da una opinión sobre los alcances de una relación jurídica, que puede ser una norma, puede ser, eventualmente podría llegar a ser algún contrato, puede ser algún tributo que se está por cobrar, pero no es simplemente una opinión acerca de eso que se le está preguntando, sino que es la opinión que subsanaría la lesión que esgrime la parte actora en este caso. Y agrega la norma del 322, pero también es como para tener en cuenta, que va ahí un poco de la mano de lo que veníamos hablando anteriormente también, es que, y además no haya otro medio legal para ponerle término a esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque si yo únicamente, a ver, si yo lo que quiero es cuestionar el pago de algo, yo tengo mis canales procesales para cuestionar un pago. No es que yo no sé si lo tendría que haber pagado. Ya lo pagué, o me están exigiendo que lo pague. Tengo los canales para cuestionar ese pago. Ahora, si todavía no me lo cobraron, pero es muy posible que me lo cobren el día de mañana, yo ahí sí podría plantear una acción meramente declarativa para que se aclare si el día de mañana lo voy a tener que pagar o no. Y esto tiene impactos procesales muy grandes, pero el primer gran problema que plantean las acciones meramente declarativas es esta idea de, bueno, ¿cuál es el límite entre la incertidumbre y la lesión actual en la afectación que se plantea en sede judicial? Desde ese punto de vista, hubo como, si se quiere, hay escrito en este sentido. Lo cierto es que la acción declarativa en sede judicial, en la práctica actualmente, ha ampliado mucho sus alcances y no puede, esta idea de que solo resuelve incertidumbres cuando no hay otro medio legal específico, no tiene que ser un límite a la posibilidad de plantear a través de esta acción cuestiones que exigen algún tipo de complejidad o que por ahí, si se tramitó un proceso durante muchos años vía acción meramente declarativa, es discutible si se puede en la demanda, en la sentencia definitiva, rechazar por cuestiones formales esa acción. Pero bueno, en la práctica esto ha operado, se han ampliado bastante los alcances del artículo 322 y podríamos decir, se han pulido bastante las situaciones que pueden ser tuteladas bajo la idea de una acción declarativa. Pero también subsisten otros interrogantes, que es, por ejemplo, ¿qué sucede con las medidas cautelares en el marco de las acciones declarativas? ¿Por qué planteo esto? Si bien en jurisprudencia vamos a encontrar que si la cautela, no es que se dan las cautelares en las acciones declarativas, sino que no se rechazan por el hecho de haber sido pedidas en el marco de una acción declarativa, pero la objeción que se hacía o que se hace a veces a las medidas cautelares en el marco de acciones declarativas es que si yo lo único que tengo es una duda, la duda no... La acción declarativa de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Mira, no te voy a mentir, Mario, no tengo muy claro de qué manera está regulada en la provincia de Buenos Aires. No te voy a inventar una respuesta. Si querés, después lo miro y lo charlamos. Perdón, están viendo las preguntas. Perdón, bueno, lo del certificado, si querés escribirle a Lucas o hablarlo con Lucas o después escribirle directamente a la Centeno y ellos te lo van a contestar bien. Lo de la provincia de Buenos Aires, si querés después lo miramos juntos y lo charlamos, porque la verdad que no estudié cómo es en el ámbito de la provincia esta acción. Lo que decía en el marco de las medidas cautelares, que es como para tener en cuenta, es que la objeción a veces viene porque una mera incertidumbre no puede generar un perjuicio irreparable. Entonces, en este contexto, si yo promuevo una acción meramente declarativa, no serían admisibles las medidas cautelares, pero lo cierto es que en la práctica no... ¿Cuál sería un ejemplo de acción declarativa? Sí, en un ratito vamos a cerrar con eso, pero dale, ahora lo charlamos. Entonces, otra
Otra discusión que se da en torno a las acciones declarativas es qué sucede, por ejemplo, con la ejecución de las sentencias. Porque si lo único que hizo fue despejar una duda, ¿qué consecuencias va a tener la decisión de esas sentencias? En el sentido de si después voy a tener que iniciar un nuevo juicio amparado en la satisfacción que se me dio cuando se declaró la certeza de mi derecho, o bien si puedo en el marco de esa acción meramente declarativa, luego obtener la ejecución de ese derecho que me fue reconocido, ¿no? Hay como varias cuestiones ahí, es bastante casuístico el tema de las acciones declarativas. Ya me estoy yendo un poco de tiempo, así que voy a responder la pregunta de Natalie, y esto lo digo como para las y los invito a leerla. Ejemplo de acción declarativa, bueno, puede ser desde declaraciones de inconstitucionalidad en general, también hay una idea ahí de si pueden ser planteadas inconstitucionalidades en el marco de acciones declarativas, pero la que mayor relevancia cobró, creo que este año, por lo menos en términos procesales, fue el pedido, que si no la leyeron, por lo menos tienen que haber escuchado o visto que esto sucedió, que fue el pedido de declaración de certeza que se formuló desde la Presidencia del Senado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se despejara la incertidumbre acerca de si el Congreso podía sesionar en modo remoto, ¿no? Entonces, las y los invito a leer esa sentencia, porque la realidad es que es una sentencia que puede ser leída de muchísimos planos, ¿no? Hay un plano que es el de la estricta decisión, que es que se rechazó la acción declarativa de certeza. Hay un plano que es desde las consecuencias del modo en que se rechazó, que básicamente lo que se dice en este sentido es que fue dar la razón al reclamo, si bien después el reclamo termina siendo rechazado, pero en particular hay muchas consideraciones ahí específicas sobre cuándo procede y cuándo no un estado, cuándo se da y cuándo no un estado de incertidumbre que puede tornar admisible una acción declarativa de certeza. Después, insisto, la procedencia veremos cuál de los dos tiene razón, pero lo que estamos hablando acá es de la admisibilidad en el sentido de si puede ser planteada esa acción declarativa. Entonces, en esta acción declarativa, básicamente el planteo había sido si en el marco de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento social, se podía sancionar un reglamento que estableciera que en el Senado, pues tenía alcance del Senado, que senadores y senadoras podían emitir sus votos y debatir de modo remoto. Entonces, se plantea esta situación frente a la Corte, y palabras más, palabras menos, es una pregunta que se hace del Senado a la Corte para ver si podía o no dictar un reglamento en ese sentido. Entonces se generan todas estas discusiones y básicamente había como muchos enfoques. De hecho, si ustedes miran, hay una mayoría, hay una disidencia y hay un dictamen de la Procuración General que va en el sentido de la disidencia. Básicamente ahí la pregunta sería, primero, ¿hay una real incertidumbre o es simplemente una duda? Hay una cuestión de competencia que no me quiero meter ahora, pero entonces en este pasaje acerca de si hay incertidumbre o no hay incertidumbre, se despejan muchos interrogantes que tienen que ver con el rol de la justicia en general y con el rol, en este caso, de cada uno de los poderes en particular. Básicamente, insisto, ahí sería un ejemplo. ¿Por qué digo que sería un ejemplo de acción declarativa? No solo porque la carátula es acción declarativa, sino porque lo único que se preguntaba era si podían sesionar en modo remoto. No había un reglamento dictado que había sido impugnado, no había si se quiere, un amparo para que se obligue al Congreso a dictar un reglamento, sino que lo único que se preguntaba era la incertidumbre jurídica acerca de si podría o no dictar un reglamento que exigiera a senadores y senadoras trabajar, o por lo menos sesionar y votar, de modo remoto. Y la Corte, frente a este interrogante, mayoritariamente saca una decisión, insisto, vale la pena leerlo todo por el desarrollo jurisprudencial que hace, que es muy interesante, pero palabras más, palabras menos, la Corte lo que dice es acá no hay estrictamente una incertidumbre, porque en definitiva lo que está preguntando un poder del Estado es de qué manera tiene que actuar ese poder del Estado de un modo que ese poder del Estado define.
Entonces, desde ese punto de vista se termina rechazando la acción declarativa, y por eso decía, ¿no?, los distintos planos para leer esta decisión, se rechaza la acción declarativa porque no hay una legitimación, pero si nosotros miramos las consideraciones que se hacen en el marco del desarrollo de fundamentos para rechazar esa acción declarativa, todo indica que la incertidumbre quedó despejada en la medida en que se dijo, en este caso a la presidencia del Senado, que esa en definitiva era una decisión suya y que la podía tomar. Entonces, de esta manera, es una decisión que es muy interesante pensarla en términos jurídicos, es interesante, aunque sea la clase de hoy, pensarla en términos de relevancia política, pero nos permite ver todo este abanico de cuestiones que se plantean en torno de las acciones declarativas de certeza, en definitiva. No sé si sirve, Natalie, ese ejemplo. Es un ejemplo, viste, como muy... Es un ejemplo muy particular, pero a veces, y esto creo que es interesante porque si retomamos, de hecho realmente invito a leer esa decisión, aunque puede gustarnos o no, pero por lo menos por cómo está construida, por esta idea de situaciones nuevas exigen respuestas nuevas, pueden gustarnos o no esas respuestas nuevas, o quizás consideramos que no son situaciones nuevas y que por tanto siguen siendo aplicables las respuestas que ya se hicieron que ya se hizo para casos distintos, pero por lo menos nos lleva a pensar toda esta idea de, bueno, de qué manera los tribunales deben adaptar sus herramientas procesales para resolver pretensiones que, si miramos los carriles regulados para defender los derechos en general, a veces son, no sé si insuficientes, pero por lo menos no son del todo adecuados para dar soluciones a situaciones en concreto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Ya estamos, si no, podemos... No, salvo que por lo menos por Facebook no. A ver. Únicamente felicitaciones, un excelente relato, muy claro, excelente charla. Creo que ahí Gracias. activaron el micrófono. Buenas tardes, doctor. Sí, hola Cristina. Quería hacer varias consultas y un ejemplo en función de la acción declarativa. Sí. En primera instancia, en la acción de amparo. La situación que se está viviendo en algunas provincias, específicamente podemos poner la provincia de San Luis, que tiene acceso a través de una ruta en algunos puntos de acceso a la provincia, ruta nacional, que es la 7, un cordón bioceánico que cruza la provincia. Hay muchas situaciones que es de público conocimiento de que se prohíbe a nivel provincial el acceso restrictivo de personas a pesar de dar cumplimiento a protocolos de la situación de pandemia, ¿no?, aplicados por situación de pandemia. De lo que veía hay algunas noticias donde se ha elevado esta situación a nivel nacional y donde la Corte Suprema de Justicia daría intervención. Pidió informes. Sí, mira, bueno, termino y después te digo, pero es un tema sumamente complejo ese y que todavía no ha tenido respuestas, por lo menos que yo conozca, pero no ha tenido respuestas judiciales definitivas. Ahí se te juntan varias cuestiones, porque vos tenés, por un lado, esta coexistencia que tenemos entre un régimen local y régimen federal, porque como bien decís, en principio parecería que la circulación interna de una provincia por lo menos va a ser decidida por disposiciones de derecho administrativo que por tanto son locales y son provinciales, pero en ese marco tenés dos cuestiones. Lo que vos hablas de que hay rutas nacionales que recorren ese territorio, y por otro lado tenés la interjurisdiccionalidad y la cláusula del progreso, de progreso, que torna federales algunas cuestiones aun cuando parezca que quedan dentro de la esfera local. Entonces, en ese contexto se juntan dos cosas. Por un lado, toda esta coexistencia de quién puede dictar y quién puede regular, y también qué tribunal va a tener la competencia para evaluar ese tipo de situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque si aceptamos unánimemente que las decisiones son de carácter local, son cuestiones que van a tener que tramitar, empezar y terminar en la provincia. Obviamente quedará en todo caso la instancia extraordinaria federal
como revisión de Corte Suprema, pero si nosotros entendemos que hay una cuestión interjurisdiccional y una cuestión de alcance federal, posiblemente, si es un amparo, como habíamos visto hace un rato, la cuestión tenga que tramitar en el Tribunal Federal con asiento en la provincia que corresponda en función de que sería el lugar donde el acto tuvo lugar. Pero también se agrega una complejidad que es muy grande y que puede llegar a tener que ver con que se vean enfrentadas provincias o vecino de una provincia con otra provincia, y en ese contexto hasta se podría llegar a hacer un planteo vinculado con la competencia originaria de la Corte, de manera que no queda 100% claro dónde va a tramitar este tipo de cuestiones. Si vos te fijás, de hecho, la Corte sacó la semana pasada, si no me equivoco, decisiones de índole, no sé si provisorio, pero básicamente la Corte sacó pedidos de informes a distintas provincias acerca de medidas concretas que están tomando en relación con la limitación a la circulación. Y si vos mirás, ni siquiera tenés que mirar, digo, las resoluciones, si vos mirás hasta la publicación en el SIG, está ahí, salta a primera vista, que es que la Corte tomó estas decisiones sin perjuicio de la competencia. Entonces, es un tema sumamente complejo, sumamente interesante. No sé si te puedo dar una respuesta, porque creo que es algo que en los próximos días o semanas va a empezar a tener pronunciamientos judiciales y que vamos a poder ver ahí de qué manera lo interpretan los tribunales, pero tenés esta idea de que no es que quieras patear la pregunta para afuera, pero básicamente son situaciones muy nuevas y que no se habían dado en estos términos, por lo menos, y que se te juntan un montón de regulaciones en distintas jurisdicciones y el derecho a la libertad, el derecho a la circulación, el derecho a la salud, se te mezclan un montón de cuestiones que tornan absolutamente compleja la solución de estos temas. Así que no sabría qué contestarte en cuanto a esos amparos en particular. Perfecto, perfecto. Doctor, para saber si me quedó claro como resumen, vuelvo al principio, la discusión sobre la doctrina de la ley y el artículo 43, la discusión doctrinaria, ¿no? Podemos decir que la sentencia de acción de amparo queda a disposición de la voluntad de la interpretación del juez que tenga cargo. Perdón, ¿en qué sentido queda? Hay algunos que dan por derogada, doctrinariamente dan por derogada la ley 16.986, y otros no, decía usted al principio. En esos casos... Y bueno, es una buena pregunta. La realidad es que sí, es una cuestión de jurisprudencia. Se juntan varias cosas ahí, ¿no? Una derogación expresa no hubo, de manera que es bastante mayoritaria en términos generales la jurisprudencia que dice que subsisten las regulaciones de la ley en esos aspectos que no fueron derogados. Los que fueron derogados, obviamente sí. Ahora, como decíamos, vemos dos tipos de requisitos dos esferas de regulación dentro de la ley de amparo. Por un lado, los requisitos de admisibilidad, que son los que más conflictos generan en esto que estás planteando, y después las cuestiones que son de eminente trámite. No me animo a decirte que el 100%, pero entiendo que la gran mayoría de los tribunales aplican las partes procesales, las partes de trámite, podríamos decir, de la 16.986, en cuanto a los plazos, a qué decisiones son apelables y cuáles no. Con eso no habría tanto problema. En todo caso, si alguna de esas previsiones genera la afectación específica en un caso concreto, los tribunales verán de qué manera adaptan la norma o declaran su inconstitucionalidad, como podría llegar a ser en lo que vimos del efecto suspensivo de las apelaciones interpuestas contra resoluciones que consideró la medida cautelar. Después, en los requisitos de admisibilidad, y ahí tenés varias cuestiones. Lo que pasa también es que en ese contexto, si tenés que ver requisito por requisito, ¿no? Tenés que ver esta idea, por ejemplo, el que más conflictos genera, si se quiere, es el del plazo. ¿Pero por qué digo que es el que más conflictos genera? Porque es el que objetivamente sirve como un límite, ¿no? Temporal ahí tajante. 15 días desde el acto de que la omisión se produjo, debió producirse. Entonces, desde ese punto de vista, vos tenés, insisto, sí, a ver,
suena feo decirlo de esta manera, pero en definitiva depende del tribunal, porque los tribunales son quienes entienden, por un lado, si ese requisito subsiste o no, y por otro lado, de qué manera se empieza a computar ese plazo. Porque puede ser que el tribunal entienda que ese plazo empezó a correr un día determinado, o bien puede considerar el mismo tribunal que en la medida en que hay una afectación permanente como producto de ese acto o de esa omisión, el plazo se renueva todos los días. Entonces, en este segundo caso, ya ni siquiera sería necesario pronunciarse acerca de si subsisten o no los requisitos del artículo segundo, porque aún si subsistieran la solución sería la misma. 2 puntos, la demanda está promovida en plazo. Entonces, sí, no sé si eso responde a tu pregunta, pero lo mismo si lo queremos Sí, mirarlo desde perfecto. la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. Y bueno, o bien que requiera mayor debate o prueba. Son conceptos indeterminados que en definitiva van a exigir caso por caso que los tribunales, digamos, por ahí son medio una pavada decirlo así, pero no es que la norma dice, o sea, después la norma te dice no puede haber más de 5 testigos, pero no es que la norma te dice si lo que querés probar exige 10 testigos, se rechaza el amparo. Lo que te dice es mayor debate o prueba, de manera que va a haber una apreciación judicial, y por eso, volviendo a lo que hablamos antes, ¿no? Sirve y hay que tener en cuenta y siempre volver a esta idea de que en definitiva tiene que ser una herramienta procesal para obtener tutela judicial efectiva frente a garantías y derechos reconocidos en la Constitución, pero también en leyes, no solamente en la Constitución, porque en definitiva los tribunales lo que tienen que venir a hacer es a subsanar la afectación de intereses jurídicos. No quiero decir derechos subjetivos, porque ya se amplió un montón esta cuestión cuando nos metemos en las cuestiones de incidencia general, que igual eso tiene una recepción expresa en el 43, pero en definitiva los tribunales lo que tienen que hacer es resolver situaciones jurídicas, de una manera que quien plantea una demanda, en la medida en que tenga legitimación y todo ese tipo de cuestiones que son propios del funcionamiento del Estado, en la medida en que haya una persona legitimada y que tenga razón en lo que pida y que darle la razón sería la única decisión justa, creo que los tribunales tienen que interpretar y armonizar las normas de un modo que permitan dar respuesta efectiva a ese derecho. Y en ese contexto, la discusión de si subsisten o no los requisitos del artículo segundo es muy importante por pronunciamientos judiciales que solemos ver, y sobre todo para cuando uno quiere hacer una demanda, tener en cuenta estas cuestiones, pero en definitiva sí, la última decisión va a quedar en manos del juez o de la jueza que tenga que tomar esa decisión. Llegado el caso, si el tribunal considera que subsisten, podría eventualmente declararlos inconstitucional, de manera que el hecho de que subsistan no significa que tienen que ser aplicados a rajatabla y en el 100% de los casos. Y de nuevo, esto va a quedar a la apreciación judicial y a la manera y a las decisiones razonables que se tomen en la justicia. Gracias, doctor. Perfecto. No, por favor. No sé si alguien más tiene alguna duda. Por Facebook lo están agradeciendo. No sé si alguien capaz quiere activar el micrófono. No sé si Bueno, tenés algo más para agregar. no, estamos. Creo que con eso estamos. Bueno, le agradecemos al doctor por la paciencia y por la clase maravillosa que dio. La verdad No, dio gusto gracias a y súper ustedes, clara. gracias a ustedes. Cualquier cosa, cualquier consulta que tengan para hacer, nos pueden hablar por las redes sociales de la Centeno y vamos a contestar con la mayor celeridad. Así que no sé si hay algo más para agregar. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos y a todas por participar. Adiós. Hasta luego.